y espero que todos pasaron una buena semana, ¿verdad? Con familia y celebrando Thanksgiving. Y pues yo sé que gracias a Dios a nosotros nos permitió pasar un buen tiempo con la familia, ¿verdad? Y no faltaba la comida tampoco, ¿verdad? Suficiente pavo y jamón y todo lo demás. Pero seguimos adorando al Señor, hermanos, por medio de su palabra, la predicación de su palabra, el Evangelio de Jesucristo. So vamos a ir a Dios en oración. Let's go to the Lord in prayer, asking that He would guide and minister to us today. Señor, gracias una vez más por este día, Señor, que podemos unirnos como tu iglesia, Señor Jesucristo. Gracias por dar tu vida como un sacrificio perfecto para comprar a tu iglesia por medio de tu sacrificio, derramar tu sangre para asegurar la salvación de todos los que el Padre había escogido desde la eternidad. Gracias, Jesús, por la salvación. Ayúdanos a entender estas doctrinas, Señor, a apreciarlas, mejor entender cómo nos salvas, Señor, lo que dice tu escritura acerca de eso, Señor, y ayúdanos a crecer en humildad y exaltar tu nombre, tu gloria. Señor, ministranos en esta tarde por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos estudiando este tema del tulip. Esta serie se ha llamado el tulip o las doctrinas de la gracia. Estamos estudiando los 5 puntos de calvinismo. Recuerde, es la teología reformada o las doctrinas de la gracia. Todo esto significa lo mismo y estamos hablando del tulip. Se enfoca específicamente en la salvación, cómo Dios nos salva, ¿verdad? So we're studying the 5 points of Calvinism. And again, if you're new to this, don't be alarmed. This is something centuries old. We're basically, it's a way to summarize what the Bible teaches, okay? So when you hear of Calvinism, we're talking about Reformed theology. We're talking about the doctrines of grace, okay? So we're looking specifically of how God saves us. And so remember the 5 points of Calvinism. And today we're studying irresistible grace. We're on point number 4. Estamos en el punto número 4, la gracia irresistible. La gracia irresistible de Dios. So el tema del sermón es la gracia irresistible. The sermon title is Irresistible Grace. Irresistible grace. So we're going to be talking about what that means. ¿Qué significa eso? Para entenderlo, recuerden los 5 puntos de arminianismo y los 5 puntos del calvinismo. Recuerden, son 2 posturas entre los cristianos. Este es un desacuerdo entre la familia cristiana. So, recuerden, no hay por qué. Esto no debe de causar división entre los hermanos, entre las iglesias. Aunque algunos hacen eso, y le animo que si usted haga eso, deje de hacer esto. Pórtese bien, hermano. So if you're one of those creating division over this, please stop, okay? This is within the family, right? So this is a disagreement. So we can agree to disagree. Vamos a tener desacuerdos, pero sin división. Pero, obviamente hay unos extremos, ¿verdad? There's some extremes y hay que tener cuidado con los extremos. Eso, obviamente, un extremo ya es un error. So the extremes are an error. Be careful of that. So remember the 5 points of Arminianism and la protesta. This is what they protested against the church. First was the free will. The Arminians said man is completely free. He has a free will to seek God and to do spiritual good. El hombre tiene el libre albedrío para hacer bien espiritualmente, que el ser humano tiene la libre voluntad para buscar a Dios o rechazar a Dios. Y en el calvinismo rechazaron eso y dijeron, no, el hombre no tiene libre albedrío por la depravación total, por el pecado original, como compartía Marcos hace rato, por
la naturaleza pecaminosa. Estamos esclavizados al pecado. No podemos buscar a Dios ni hacer ningún bien espiritual. Because of total depravity, that means original sin, since the fall of Adam, we can do no spiritual good. No, in our own will, we cannot seek God or do any good spiritually because we're spiritually dead. We'll see that in Scripture. No one seeks God. Romans 3 speaks of that. Segundo, en la protesta era la elección condicional. Verso, en el calvinismo, la elección incondicional. El arminiano dice que Dios mira hacia el futuro y ve la condición del hombre, y si el hombre escoge a Dios, entonces Dios es quien escoge a esas personas. Entonces es base la condición de la fe de la persona. So based on the condition of man, if man chooses God, then those are the ones that God chooses. So it really doesn't make sense. It's kind of backwards. So we're saying that if you choose God, then God is going to choose you. But in Calvinism, we see that no, God chooses whomever he wants. God saves whoever he wants. La elección incondicional es que no hay ninguna condición en el hombre que Dios mira para salvarlos. Dios simplemente salva basado a su soberanía, sus propósitos, su gracia, su misericordia. No tiene nada que ver con el hombre. Es incondicional. No importa nuestra condición. Tercero, vimos la semana pasada, las últimas 2 semanas, la expiación limitada en el calvinismo, y la protesta del arminianismo es la expiación ilimitada. Y recuerden, la protesta era de que Jesús murió con su sacrificio en la cruz, murió por todo el mundo, cada ser humano, cada persona que va a existir, Jesús murió por ellos. Y en el calvinismo es de que no, Jesús no murió por todo ser humano, todo el mundo, sino que Jesús vino con el propósito de salvar como un sacrificio perfecto para su iglesia, para sus ovejas. Jesús no murió para las cabras y las ovejas. No, Jesús vino, conoce sus ovejas, las ovejas lo conocen, escuchan su voz. Jesús vino para salvar, buscar a las ovejas perdidas y salvarlas por medio de su sacrificio. So, the difference with Arminianism is they said Jesus died for every single person. In other words, remember the scripture speaks of the sheep and the goats. So Jesus died for the goats and the sheep, even though Jesus says that he's going to separate, in Judgment Day, he will separate the sheep from the goats. But they say, well, Jesus died on the cross for the goats too. But that doesn't make sense. No, Jesus, he came, and his sacrifice was not to make salvation possible, but was to make salvation secure for the sheep, for those whom the Father chose, those who the Father elected, who predestined from before the beginning of creation, Antes de la creación, la fundación del mundo, recuerden, el Padre ya nos había escogido. Jesús murió por los escogidos. Ok, ahora, ¿cómo nos salva? ¿Cómo pasa esto? How does this happen? Y eso es lo que vamos a ver hoy. El punto número 4. La gracia irresistible. The irresistible grace. Ahora, entre los arminianismos, lo que ellos enseñan acerca de esta gracia irresistible es que ellos dirían: todo el mundo que oye el Evangelio es el llamado a la fe en Cristo, no solo externamente, sino también internamente. El Espíritu habla a cada corazón, haciendo todo lo posible para persuadir a la persona de su pecado y confiar en Cristo. Sin embargo, los pecadores son capaces de resistir el Espíritu Santo y no ser regenerados a menos que ellos deciden hacerlo.
Eso es lo que los arminianos dirían la gracia resistible. El ser humano puede resistir el poder del Espíritu Santo para salvación. Lo escuchan externamente y interiormente su corazón y todavía tiene el derecho, el poder de rechazar el poder del Espíritu Santo. So in Arminianism, they believe that every single person has the ability to reject the gospel message. In other words, the gospel is preached to every person, but the gospel call, the grace and the gospel call is not just external, but internal in their hearts. When the Holy Spirit is calling us, convicting us of sin and our need of a Savior, a person has the ability to reject the Holy Spirit and not be saved. They can reject that grace. So again, you see, that's why it's called, they would say, resistible grace. You can reject the grace. But in Calvinism or the Reformed theology, we believe in the irresistible grace. When the gospel call goes out, when the call is external, but it's also internal in our hearts. When God is calling us, the Holy Spirit, He works in us to respond in faith and repentance. We can do nothing, but simply it's passive. God does that work in us. Entonces, en el calvinismo, no, esa gracia, el Espíritu Santo obrando, no solo exteriormente, que todos se arrepienten, vienen a Jesús en salvación, pero internamente en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos convence del pecado y nos da la habilidad de responder en fe y arrepentimiento. Entonces, esa es la diferencia. El calvinismo piensa que no se puede resistir esa gracia cuando el Señor nos llama interiormente el corazón, y en el arminianismo enseñan que sí se puede resistir. So, vemos unos, antes que se me olvide lo que diría de Charles Spurgeon, el gran predicador Charles Spurgeon, diría: la doctrina de justificación por sí misma, predicada por un arminiano, no es más que la doctrina de salvación por obras. Y si la salvación es por obras, dice el apóstol Pablo, entonces Cristo murió en vano. Si nosotros tenemos que hacer una parte, entonces es una obra. ¿Por qué digo eso? Porque los arminianos dirían que hacemos una obra. El hombre tiene que hacer su parte, tiene que poner su fe, tiene que arrepentirse, es una obra. Donde en el calvinismo dirían, no, esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio la capacidad, el don de fe y de arrepentimiento. Es totalmente Dios. So Charles Spurgeon said that the doctrine of justification, speaking of salvation, preached by an Arminian is nothing more than a doctrine of salvation by works. Because Arminians believe that you have to do a work. You have to put your faith or repent, and that is of yourself. That is your work. Whereas in Calvinism, we would say that, yes, one puts their faith and they repent of sin, but that is not from us. That is the work of the Holy Spirit, giving us, and we'll see it, Ephesians 2:8-9, giving us the gift of faith, the gift of repentance. Entonces, vamos a definirlo. Tenemos ahí, vamos a definir la gracia irresistible. Entonces, la gracia, recuerden lo que es la gracia, hermanos, es el favor inmerecido de Dios a los pecadores que merecen castigo. Remember what grace means. The word grace. It is the unmerited favor of God towards sinners who deserve God's wrath, God's judgment. Lo cantamos hace rato, ¿verdad? Por eso muchos amamos ese himno,
¿verdad? Lo acabamos de cantar. We finished singing the beautiful hymn, Amazing Grace, Gracia Sublime, ¿verdad? En ese himno, ¿verdad? Cantamos que éramos ¿qué? Que éramos los más dignos, que eran los más buenos, los más sabios, buenas personas. Do we sing that we were good people, the most worthy, and no, that we were vile sinners, que éramos vil pecadores? Pero la gracia sublime de Dios es que nos salvó a nosotros, vil pecadores. That God, He decided in His grace to save vile sinners like us. Esa gracia, it's unmerited. No es porque vio una condición en nosotros. He didn't see something good in us. No, it is His grace, His love for us. Ahora, irresistible. Cuando Dios llama a sus elegidos, ¿qué significa irresistible? Escúcheme bien. Cuando Dios llama a sus elegidos desde la eternidad, ellos responden al Evangelio. Eso es lo que significa cuando estamos hablando de la gracia irresistible. Todos los elegidos de Dios en el tiempo del Señor, cuando escuchan el llamado del Evangelio, a los que Dios desde la eternidad ha escogido, ellos responden, siempre van a responder. Los elegidos siempre van a responder. Es irresistible esa gracia. Irresistible means that this is the definition when God calls the elect. Remember the elect from that He's elected from eternity past. They will respond to the gospel. They will respond to the gospel in faith and repentance. It is irresistible. Why? Because God has called them. He's elected, He's predestined them. And it is in the Lord's timing, not our timing, that He applies the work of the Holy Spirit to give them life. Es la obra del Espíritu Santo, entonces cuando se llama, es ese llamado interior del corazón. El Espíritu Santo hace esa obra de darnos nueva vida para responder. Los elegidos no pueden resistir esa gracia. Ahora, no significa que nadie puede resistir a Dios. It doesn't mean that no one can resist God. Hay varios ejemplos en la Escritura cuando rechazan la voluntad de Dios, when God's will is rejected. One of the prime examples is Jonah. Uno de los ejemplos que siempre viene a mente es Jonás, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Jonás, ve, quiero que vayas a Nínive a predicar. Go to Nineveh to preach. We'll say Nineveh is in this direction, and what did Jonah do? ¿Qué hizo Jonás? Él fue, creo que va a decidir a ir a ese lugar opuesto a lo que Dios me está llamando. Pero si se pone a pensar en la vida de Jonás, aún cuando resistió la voluntad de Dios, even when he resisted God's call, siendo profeta, ya siendo creyente, pero estoy dando el ejemplo de rechazar la voluntad de Dios, just simply talking out of salvation, just of him resisting God's will, Dios puede superar esa resistencia. No importa qué tan opuesto es la persona o el creyente. God can overcome that resistance, just like He did with Jonah. ¿Qué pasó con Jonás? What happened with Jonah? Did he leave and Jonah took off and God's like, oh no, there's nothing I can do. No hay nada que puedo hacer. Me resistió Jonás. No puedo violar la voluntad de Jonás y su libre albedrío. I cannot violate his free will and his rights. No, God stopped him in his tracks. Dios lo paró, mandó una tormenta, mandó un gran pez, mandó un gusano. ¿Se recuerdan? Dios mandó todo eso y lo paró y lo humilló. God sent a storm. God sent a great fish. God sent gusano. I forgot how I said. He sent a worm, all to stop Jonah in his tracks.
Es interesante cuando se pongan, por favor, escúchame, es interesante. Creo que fue Charles Spurgeon cuando dijo, los arminianos realmente no son arminianos. O por lo menos ellos dicen que los arminianos, sus oraciones son calvinistas. He says this, Charles Spurgeon said that the Arminian, they have Calvinistic prayers. Porque dice, nunca he escuchado un arminiano decir, Dios te pido, por favor, salve a mi hijo, please save my son. Y Señor, por favor, en tu amor, llámalo, que él pueda ver tu amor y tus bendiciones, that he can see your love and your blessings. But please, God, por favor, do not violate his free will. No quebrante, no rompe su libre albedrío. Por favor, Dios, sálvalo, pero pídele permiso. Please, God, please respect his will, his desires, sus deseos. Por favor, dígame que usted no ora así. Please tell me that you do not pray like that. ¿Cómo es que todos oramos? Dios, por favor, salva a mi hijo. Haz lo necesario para que lo salves. Violas todos sus derechos, todo su libre albedrío. No me importa. Humíllalo hasta que lo salves. ¿Por qué? Porque sabemos que el ser humano es desobediente, rechaza a Dios. Y Dios tiene que salvar a esa persona, a salvarnos a nosotros, ¿verdad? Si Dios espera en nuestro libre albedrío para escogerlo y buscarlo, nadie va a llegar. We do not pray like that. Why? Because we know God is God, and we don't care if he violates someone's free will, because their free will is to sin. Their free will is to reject God. And that's why we say, God, save them. They're like Jonah. They're going that way. Lord, save them. Bring them to your light so they can go this way. They're not going to do it on their own. Lord, humble them. Use every circumstance necessary to bring them to salvation, like Jonah, como Jonás, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Jonás empezó a clamar a Dios? You remember when Jonah started praying? Estaba bajo el mar, dentro de la ballena, el tiburón, no sé, dependiendo a quién le pregunte. Estaba dentro del pez clamando a Dios. Jonah was inside the fish or shark or whale, whatever you want to think. But he was inside calling out, pleading with God, save me, sálvame. Y lo misericordioso de todo esto, no, olvídese del pez, ¿ok? Pero pastor, ¿qué pez? ¿Qué tipo de ballena? Huevos, olvídese todo eso. Lo más maravilloso, the miracle of everything is that God heard his prayer. Que Dios escuchó y contestó la oración de Jonás y lo salvó. God saved him. ¿Por qué? Una vez más, cuidado, déjenme predicar los arminianos. Bueno, es porque hizo una oración, hizo su parte. No, es porque Dios, para cumplir sus propósitos, llevar y predicar la palabra en Nínive. Por eso lo salvó. No tuvo nada que ver con Jonás. Era el peor predicador, peor que yo. Arrepiéntese de que Dios va a destruir este lugar. Okay, good, ya cumplí. Repent, God's going to destroy this place. Terrible preacher. And what happened? They repented. Se arrepintieron. ¿Por qué? Eso fue la voluntad de Dios. That was God's will. So we see here the examples in Scripture. Vemos varios ejemplos en la Escritura. Pero, y antes de ver esos pasajes, también quiero verlo históricamente. Vamos a ver la confesión de fe, la confesión bautista de fe de Londres, 1689, pero también lo vamos a ver más conciso en el Catecismo de Charles Spurgeon, escrito en 1855. I want us to see this historically too. And the Baptist Confession of Faith, 1689, and also a more concise in the Charles Spurgeon Catechism, the Baptist Catechism of 1855. And so we have it on the screen. The Spurgeon's Catechism says, what is effectual calling? Effectual calling is the work of God's Spirit, by which convincing us of our sin and misery. That's number one, is calling us.
He's convicting us of our sin. Second, enlightening our minds in the knowledge of Christ. And third, renewing our wills. He persuades us and enables us to embrace Jesus Christ freely offered to us in the gospel. So we see he calls us, convicts us of sin, enlightens our minds to see, behold Christ. Third, he renews our wills. ¿Qué es el llamado eficaz? El llamado eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por medio del cual nos convence de nuestro pecado y de nuestra miseria. Antes no lo podíamos ver. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Tengan cuidado con los que dicen de la obra del Espíritu Santo, de hacer esto, lo otro, de dar corriendo, de tanta bulla, making a lot of, no. La obra del Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y miseria, que antes no lo podíamos ver. Segundo, nos alumbra en el entendimiento, en el conocimiento de Cristo. Y tercero, renueva nuestra voluntad. Él nos persuade y nos habilita para venir libremente a Cristo cuando se nos ofrece el Evangelio. Nuestra voluntad libremente viene porque renueva nuestra voluntad. Y vamos a ver estos pasajes, si lo pueden encontrar en el Catecismo de Charles Spurgeon, ¿verdad? Entonces, vemos que la cuestión fundamental del debate, hermanos, es, y una vez más, regresamos a esto, ¿es soberano Dios o es soberano el hombre, el ser humano? Is God sovereign? He can do as he pleases, or is man sovereign and man dictates his life, etc., including salvation? That is really the fundamental question. No, we believe God is sovereign. Creemos que Dios es soberano. Y entonces, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, esta doctrina de la gracia irresistible de Dios, estamos hablando del llamamiento de Dios para salvación. Esta palabra se enseña en varios pasajes. Cuando vemos eso, el llamado o llamamiento, está hablando de salvación. We see this in many passages of the calling. When God calls us, it's a call for salvation. El llamamiento eficaz, también le llamamos. Esta es la obra, ¿verdad? Del Espíritu Santo. This is the Holy Spirit working. It is effective, this gospel call, when he calls us to salvation. We see many passages, varios pasajes. Primero, un pasaje en Efesios 4:1, Ephesians 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Pablo está refiriendo aquí del llamado, de su salvación. Le dice llamado, que vivan de una manera digna de esa salvación, de ese llamado. Live a life worthy of that calling. And again, I'm trying to, so that we can see clearly, and it's all over Scripture. The calling is salvation. You have to see the context in many passages. But that calling, he's saying, live a life worthy of the calling. What's that mean? Worthy of your salvation. The calling is your salvation. Segunda de Timoteo 1:9. 2 Timothy 1:9, y lo voy a buscar en inglés. Ahí lo tiene en la pantalla. 2 Timothy 1:9 is a good passage. Dice, Pablo escribe, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Una vez más está enfatizando nuestra salvación, que es el llamado, la obra de Dios, la cual Él hizo para todos los elegidos
desde antes de los tiempos de los siglos, ¿verdad? Ya Dios, es decir, el Padre nos escogió, pero la obra del Espíritu Santo, el llamado y salvación, es después, en el tiempo perfecto del Señor. So we see here in verse 9, it says, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began. You see, before the ages began, before creation, God already decided to save us, and he would apply that through the Holy Spirit, that calling. Entonces vemos ese llamado. Ese llamado no es que uno, y aquí Pablo les está exhortando, un llamamiento santo, está exhortando que viven una vida santa, y el Señor nos llama a eso como cristianos. Y no es que somos perfectos, pero nuestra vida es caracterizada de seguir a Cristo, estar luchando con nuestro pecado y estamos siguiendo al Señor. So the gospel calling, and even in this, the exhortation is to live a holy calling. Not that we do it perfectly, but the true Christian fights against his sin, and he is following Christ, living in faith and repentance. Vemos también otros pasajes en la Escritura, y solo vamos a ver unos hoy. Seguimos la semana pasada, o la semana que viene, que en 2 de Corintios 4:4, 2 Corinthians 4:4, and I'll look for it here so I can read it in English. Second Corinthians 4:4, it says, and I'll start in verse 3, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So you see here how our minds are blinded. We cannot see the light of the gospel. Versículo 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos que el hombre en su estado natural no puede estar espiritualmente cegado, no puede entender el Evangelio, no está cegado completamente, no entiende el Evangelio. The unbeliever, he is spiritually blinded, it says here. He cannot see the light of the gospel. He cannot understand the light and the truth of the gospel of Christ. In versículo 5, verse 5 says, for what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. Verse 6, for God said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Porque Dios, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es interesante cómo Pablo aquí está conectando la salvación con la creación del mundo. God is connecting our salvation. The Apostle Paul is connecting our salvation with creation. And just like God created everything out of nothing, he said, let there be light, and there was light. Simply from his word, he created everything. He says that's how God saved you. Así como Dios de la nada creó todo, así Dios nos salvó. Nos llamó. Dice, He has shown in our hearts to give the light
of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. In other words, we could understand and comprehend the gospel for the first time when the Holy Spirit opened our eyes to the light. Cuando el Espíritu Santo nos abrió los ojos a la luz del Evangelio, pudimos por primera vez entenderlo, comprenderlo, entender nuestro pecado y nuestra necesidad por Jesucristo. We are convicted by our sin in the glory of Christ. But you see that outside of that, the scripture says that we can't do it. Why? Not everyone can do that. Why? Because we've been blinded. The God of this age has blinded. No cualquier persona puede hacer eso. ¿Por qué? Lo vimos en el versículo 4, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No están cegados espiritualmente. They are spiritually blinded. They cannot see it. Dios tiene que hacer esa obra. He has to open up our eyes. Nos tiene que abrir los ojos. Vayan a otro pasaje. Se nos va el tiempo. Pero vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Ephesians chapter 2. And we'll have to stop after this verse. To this passage, Efesios capítulo 2. Lo hemos visto varias veces, pero quiero que veamos cómo es necesario estas doctrinas, cómo están conectadas. I want to see how these doctrines are connected, and I know we've seen this passage many times. Pero una vez más, el ser humano rechaza esta doctrina. Quiero que sepan, y algunos cristianos piensan que menosprecian estas doctrinas para decirlo de una manera bonita. Even Christians, some Christians do not like these doctrines. They reject them and even speak ill towards them. But we see clearly in Scripture, for example, Ephesians 2, Efesios capítulo 2. ¿Por qué es que Dios nos tiene que salvar? Why does God have to save us? Ephesians 2:1, and you were dead in your trespasses and sins. Estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, hermanos. Es decir, que es como ir a un panteón. Si usted va a un panteón y le dice a las personas en el panteón, Dios te ama, God loves you, toma una decisión, pon tu fe en el Señor, recíbelo en tu corazón, receive Jesus in your heart. If you go out to a cemetery and you tell them God loves you and just receive Him in your heart, what is going to happen? Si va a un funeral y está allí la persona, puede ir y hablar con él y le dice, recíbelo ahorita mismo en tu corazón. If you go to a funeral and you speak to the dead person, the casket, and you say to him, receive Jesus in your heart, put your faith in Him, what is going to happen? ¿Qué va a pasar? Hermanos, ¿qué va a pasar? Nada, te van a correr de ahí y dicen, no, está loco, this guy's crazy, hey, get him out of here. Why? Because a dead person cannot do anything. Una persona muerta no puede hacer nada. Una persona muerta no tiene ninguna voluntad. No puede hacer nada, está muerta. La Biblia aquí describe que el ser humano, y no creo que es por accidente, ¿verdad? No, sino diría así, estabas enfermo en tus delitos y pecados. Pues nada más necesitas poquita medicina, ¿verdad? Todavía podemos actuar por nuestra propia voluntad. It doesn't say that you were sick in your trespasses and sin. You just need a little bit of the medicine. You just have to just do your part. No, it says you were dead, incapable, muerto. No podías hacer nada. Por eso, hermanos, esta doctrina es maravillosa. Debemos de amar esta doctrina. ¿Por qué? Porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. We cannot save ourselves. Praise God. What's it say here? Y Él os dio ¿qué? Vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Dios nos dio vida. God gave us life. In verse
Verse 4, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo termina? Por gracia sois salvos. It says, God, verse 4, but God, being rich in mercy because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. We're saved because of God's grace. He made us alive. It doesn't say you crawled out of the grave. No dice que estabas muerto y que era the walking dead, pero saliste de la tumba y tú te salvaste, te hiciste tu parte. No, Dios te dio vida. God gave you life. Y para mis hermanos, iba a ser mis amigos, o son amigos también, pero mis hermanos, mis hermanitos herminianos, lo digo de cariño. I love you because I have to, right? God says, Jesus said, loves your enemies, so I have to love my fellow Armenians. Even though they do not love many of us. Me he encontrado con unos hermanos que no nos aman a nosotros. Pero todavía les amamos. Versículo 8 y 9. Ahí está una vez más. No sé cómo explican esto, pero dice, porque por gracia. ¿Sí ven cómo están repitiendo aquí, hermanos? No es algo nuevo. Está repitiendo el apóstol Pablo, que sea claro. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y uno ahí dice, oh, ¿ves? Esa es la obra del hombre, ¿ves? El hombre tiene que poner su fe, tiene que hacer su parte. Y dice el apóstol Pablo, y esto no de vosotros, pues es, ¿qué? Don de Dios, es regalo de Dios. Aún la fe es el regalo de Dios. Otros comentaristas dirían que el don de Dios se puede referir a la fe o de la salvación completa. Y no importa si es los dos. La salvación es el don de Dios. La fe es el don de Dios. Pero pastor, el hombre tienes que hacer algo, tienes que hacer tu parte. Versículo 9. No por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. La salvación es del Señor, hermanos. Por gracia somos salvos. Y gloria a Dios que fue la gracia irresistible de Dios, porque si no, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria a Dios que Él vino y no me preguntó, Ignacio, ¿quieres que te salve? Ignacio, ¿quieres salir de la tumba? Ignacio, ¿quieres salir bajo del dominio del príncipe de este mundo? ¿Usted qué cree que hubiera dicho yo? No, Dios, yo estoy feliz aquí bajo el dominio del príncipe. Él me deja vivir según los deseos de mi naturaleza y carne. No, aquí estoy bien. Pero gloria a Dios que me sacó porque no sabía que iba rumbo al infierno y que merecía el castigo de Dios. Y por su gracia me salvó, hermanos. Nos salvó a cada uno de nosotros. Le damos toda la gloria, hermanos. We give him all. I hope you see that here. I hope you see it. It is because of God's grace that you are saved. It has nothing to do with you. Verse 5, He gave you life. He made us alive with Christ. We were dead, God made us alive. Nos dio vida. Vamos a ver eso más la semana que viene. Verse 8, for by grace you have been saved through faith. And some Armenians say, see the faith, you're doing your part, you have to do work. No, he says, and this is not of your own doing. It is the gift of God. And not a result of works, so that no one may boast. We give God all the glory for our salvation. Trust me, if it was up to you, you would still be on the road to hell. That's what it says here in chapter 2 and following. We're following the desires of our flesh, the desires of the body, so living in the passions of the flesh. Living under the prince of the air, under Satan, and we were completely happy, headed for destruction, for hell, and worthy of God's wrath. Like Marcos read earlier, we were all children of God's wrath, hijos de ira. But God in His grace
He saved us. He brought you to the light. He opened your eyes. Te abrió los ojos para contemplar la gloria de Cristo. He opened your eyes to see, behold, the Jesus Christ, Lord and Savior, and He gave you the grace to respond in faith. Te dio la gracia para responder en fe y arrepentimiento. Amen. Praise God. Gloria a Dios por esa gracia irresistible. Porque si no, hermanos, si podías resistirlo, todos lo resistimos. We would all resist it. No sé qué pasó. There we go. Lo que yo encuentro, lo que me llama la atención, y para mí lo que me ha ayudado, hermanos, es que para los que creen que el hombre tiene su voluntad y hace su parte para salvación, para mí, al final, lo que descubro es que no toman en serio la doctrina del pecado. Realmente no entienden su pecaminosidad. Piensan que sí son pecadores, pero todavía son buenas personas. Todavía no son tan malos que sus vecinos. Y lo que me he dado cuenta es de que no, cuando realmente entendemos nuestro pecado, glorificamos a Dios por su gracia y misericordia con nosotros. When we understand, many people, this is what I find with fellow Christians, is they don't understand their sin. They don't take it seriously. And until you understand your sin, then you're surprised, like the song we sang, the hymn, Amazing Grace. It starts to truly make sense. God's amazing grace. La gracia sublime, hermanos. Amen. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, gracias por esta doctrina que nos asombra,